Tiene la tardes, palabra, señor señor presidente, señoras y señores asambleístas. Creo que pocas veces se da la ocasión de que una comisión legislativa tenga la oportunidad de presentar a consideración de este pleno un cuerpo legal, en este caso un tratado internacional, que goce del consenso y del apoyo unánime de todas las bancadas, al menos de las que participan en la Comisión Quinta. Y creo que con buena razón. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada el 10 de diciembre de 1948, constituye la base sobre la cual se asienta el sistema de protección de los derechos humanos en el mundo entero. Pero esta declaración del año 40 necesitaba ser suplementada con un pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales que en efecto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 16 de diciembre del año 1966. Sin embargo, y por desgracia, y contrariamente a lo que ocurrió con los llamados derechos de primera generación, derechos humanos, civiles y políticos, los derechos universales, económicos, sociales y culturales no habían tenido hasta la fecha un instrumento que permitiera iniciar al menos el embrión de una justiciabilidad que permitiera a personas, grupos, nacionalidades, pueblos y colectivos recurrir a una instancia internacional que les permitiera tener la esperanza de una protección de esos derechos, como si es el caso de los derechos civiles de primera generación. Sabemos que los derechos han sido clasificados en dos categorías: los derechos positivos y los derechos negativos. Los derechos negativos se definen precisamente por la obligación del Estado de no interferir con ellos. Los derechos positivos, por el contrario, imponen a otros agentes y en concreto al Estado la realización de determinadas acciones para hacer posible que las personas gocen de esos derechos. Y además sabemos, y ya lo sabemos desde el siglo XIX, desde la crítica marxista a la economía liberal, que no tiene sentido darle a las personas derechos civiles, políticos y humanos si no les damos también los medios y los recursos para que puedan en efecto hacer valer esos derechos y poder en efecto disfrutar de ellos. ¿Qué sentido tiene, decía ya la crítica socialista en el siglo XIX, darle a la persona el derecho a la vida si no tiene el acceso a los mínimos nutrientes o a las mínimas medicinas que podrían hacer que esa vida o valga la pena de ser vivida o pueda sostenerse más allá de una declaración abstracta que podría estar contenida en cualquier cuerpo jurídico? La declaración del año 66 y este protocolo que le da por primera vez en la historia la posibilidad a las personas y a los estados de recurrir a una instancia internacional de protección es lo que permite precisamente que ahora garanticemos no solamente la no interferencia estatal en el disfrute de los derechos, sino la exigencia de que los estados en efecto hagan lo que tienen que hacer para que la gente pueda disfrutar de esas capacidades económicas, sociales y culturales que harán posible que por fin la humanidad pueda considerar tan imperativo como los derechos iniciales civiles estos otros derechos: el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a una vida social razonablemente justa, el derecho a una cultura y a una identidad. Eso es lo que estamos pidiendo ahora a los señores y señoras asambleístas que voten favorablemente. Nuestra adhesión a un mecanismo que finalmente va a hacer que las acciones de los estados para su cumplimiento o ejercicio tengan una tutela internacional que no viola la soberanía de los estados, pero sí que genera una instancia de justiciabilidad. Quisiera señalar, estimadas colegas y colegas, que este protocolo facultativo al Pacto Internacional está siendo ratificado desde septiembre del año 2009 por más de 140 naciones suscriptoras. El Ecuador, de aprobarse hoy día en esta asamblea la adhesión al protocolo, sería una de las primeras 10 naciones en ratificar este protocolo, con lo cual también nosotros estaríamos
ratificando nuestra voluntad y vocación como país pionero en la frontera de los nuevos derechos humanos, que ya ni siquiera son humanos porque, como bien sabemos, hacemos extensivos esos derechos al cosmos, a la naturaleza, a ese espacio que es el que nos permite vivir. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un tratado multilateral que reconoce derechos de segunda generación y establece mecanismos concretos para su protección y garantía. Compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado. Y este pacto es supervisado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. La adopción del protocolo facultativo representa un avance histórico para los derechos humanos, ya que 4 décadas después de que se adoptara un mecanismo similar para los derechos civiles y políticos, se establece un procedimiento para quienes de sus derechos económicos, sociales y culturales. Para ello existe un procedimiento de comunicaciones, quejas o peticiones individuales similar al que se ha establecido bajo otros instrumentos de derechos humanos. Permite a las personas, a los grupos víctimas de violaciones de estos otros derechos, recurrir al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, permite a los estados quejarse de otros estados. Se trata de un mecanismo optativo de comunicaciones interestatales. Nosotros podríamos con este mecanismo denunciar a un estado parte que no ha cumplido sus obligaciones, siempre que estos estados hayan hecho una declaración de aceptación de este mecanismo. No es un mecanismo voluntario, pero ciertamente que